Sí, factores, ¿no? Internet que por un segundo se va ahí y está. demás, ¿no? Sí, Bueno, entonces damos comienzo a esta mesa que es sobre tardoantigüedad, ¿sí? Vamos a comenzar con Julián Barenstein. Es profesor licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, UBA, donde ha dictado clases y seminarios. Es también titular de las cátedras de Latín 1, 2 y Literaturas Clásicas en la Universidad del Salvador, la USAL, y jefe de trabajos prácticos de Latín 1 en la Universidad Nacional de San Martín, USAM. Se desempeña asimismo como investigador, becario postdoctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el área de filosofía tardoantigua, medieval y renacentista, y también de cultura y lenguas latinas, ¿sí? Y nos va a presentar, espérenme un segundito, nos va a presentar su trabajo que se titula Es mejor que Dios se enoje. Lactancio explica la ira de Dios contra los epicúreos y los estoicos. Sin más. Bueno, gracias Ernesto. Agradezco la presentación. Demasiado, debo decir, con que hubiera dicho profesor de filosofía, ya estaba bien. Que eso es lo que hago básicamente. Bueno, sí, miren, voy a tratar de leer lo menos posible y la idea es esta, dado que tenía que hablar de las emociones y pensé obviamente en hablar del amor, pero dije, quisiera hablar de alguna otra emoción que se trate un poco menos y me interesó el tema de la ira de Dios. O sea, voy a hablar de una emoción y de cómo esa emoción se le puede atribuir a Dios, y mejor dicho, cómo se le tiene que atribuir a Dios necesariamente. El autor que elegí es Lactancio, en realidad es Lucio Cecilio Firmiano Lactancio, un autor de entre los siglos III y IV que pertenece a una etapa heroica del cristianismo, es decir, él asiste y vive cuando se convierte Constantino y muere en el año crucial y puntual del primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, en el 325, el año del concilio de Nicea. O sea, hay algunos intereses de Lactancio que están o que se pueden rastrear de manera muy germinal en los apologistas y que después se puede rastrear el desarrollo en los autores posteriores al concilio. Pero tengo que hacer esta aclaración. Los apologistas del siglo del siglo II y principio del III, están más interesados en defender el cristianismo y en establecerlo ante un público relativamente culto. No se preguntan por el tema de la ira de Dios, porque precisamente si estamos tratando de imponer una religión, de argumentar para fundamentar la necesidad y la superación que el cristianismo trae por sobre las religiones paganas, de lo último que tenemos que hablar es de la ira, en principio. El tema entonces que se me ocurrió era por qué Lactancio, en el momento en el que está, tiene que hablar de la ira de Dios, ¿no? Bueno, escribió un opúsculo que se llama precisamente De Ira Dei, acerca de la ira de Dios, que está en correlación con las otras obras de él, por lo menos las que nos han llegado, que son De Opificio Dei, que podríamos traducirlo como acerca de la obra creadora de Dios, Las Institutiones Divinae, o sea, las instituciones divinas, que es un gran texto apologético donde plantea la superación del cristianismo respecto de las religiones paganas, y el De Morte Persecutorum, que es la muerte de los perseguidores, que explica cómo, gracias a la divina providencia, todos aquellos emperadores romanos que persiguieron a los cristianos tuvieron unas muertes de lo más ignominiosas. Pero los tres opúsculos están relacionados, los cuatro, perdón. Serían tres opúsculos y un gran tratado que es las instituciones divinas. Bueno,
El punto de vista interesante, o el aspecto más interesante de este texto, es que en De Ira Dei, Lactancio construye su argumentación al mismo tiempo que discute con dos escuelas filosóficas, que son el epicureísmo y el estoicismo. Quizá podríamos preguntarnos por qué no utiliza directamente las concepciones de otras escuelas más cercanas al cristianismo, como el platonismo, sin ir más lejos. Y el punto es, siempre en mi opinión, que se trata de las dos escuelas más extendidas dentro del Imperio Romano. El estoicismo para las clases altas y el epicureísmo para las clases bajas. En las dos había una concepción de la divinidad distinta, y además una concepción que podía pelear con la concepción de Dios que tenía el cristianismo. Esto, por supuesto, se ve acentuado por casos insignes como el del emperador Marco Aurelio, que era, entre otras cosas, estoico, ¿no? Y los cristianos pensaban fútilmente que podían acercarse a él encontrando un interlocutor favorable, ¿no? Cosa que no fue así. Pero, de todas maneras, son los enemigos puntuales. Eso por un lado. También me interesa destacar, antes de hablar del tema puntual de la ira de Dios, es los antecedentes de Lactancio. Lactancio es un hombre de una cultura, podríamos decir, enciclopédica, pero básicamente latina. Entonces, lo que él conoce de los epicúreos es fundamentalmente lo que dice Cicerón acerca de ellos en el famosísimo texto de Natura Deorum. Esa misma tradición va a seguir hasta el Renacimiento. O sea, los textos de Epicuro no se leen en griego durante muchísimo tiempo. Y en segundo lugar, tiene toda una tradición del estoicismo romano encabezada por Séneca, con un texto famosísimo también, que es De Ira, un tratado acerca de la ira, escrito precisamente por el 2 veces estoico Séneca, que he citado varias veces. Y por último, me interesa mencionar esto, las críticas más agudas al epicureísmo están basadas o toman pasajes de De Rerum Natura de Lucrecia. Es decir, más allá de que el estoicismo y el epicureísmo, como sabemos, son filosofías helenísticas y griegas, por supuesto, en todo su derecho, la tradición a partir de la cual las critica Lactancio es la tradición latina. Bueno, entonces, comenzando, muy sencillamente quería decir esto. El tema de la ira fue tratado por todos los filósofos antiguos y recién en Séneca, o sea, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, vamos a tener un tratado que es acerca de la ira puntualmente, donde se la describe como la peor de las pasiones, ¿no? Para no citar el texto de Séneca, simplemente un resumen. Dice en un momento que donde las demás pasiones se muestran, el término latino es apparent, es decir, donde aparecen, esta todo lo contamina. O sea, esta es eminente, ¿no? Bueno, las descripciones que hace hasta de los animales airados es tremenda de Séneca, ¿no? Muy llamativas. El tema es que cómo podríamos pensar que esa pasión tan tremenda, ese sentimiento que es el que peor afecta a la vida humana, se podría aplicar a Dios, ¿no? Es decir, ¿cómo podría Dios airarse? ¿Por qué se podría airar? ¿No? ¿Qué sería aquello que lo llevara a enojarse tanto? ¿Se trataría del mismo tipo de ira que afecta a los seres humanos? Y en última instancia, ¿qué es Dios y qué cualidades se le pueden atribuir? ¿No? O sea, son todas preguntas que Lactancio, un poco escribiendo sin apuntar a responderlas, las responde, ¿sí? Bueno, ese es básicamente el trasfondo que tenemos de la escritura de Lactancio. Ahora bien, ¿qué es lo que él critica de los epicúreos y de los estoicos? Bueno, primero y principal, tenemos que tener en cuenta esto. El estoicismo y el epicureísmo son dos escuelas que surgen en un momento donde el mundo antiguo está comenzando a morir. Para decirlo con otras palabras, se cambia una forma que era bastante hegemónica, una forma política bastante hegemónica en la Grecia antigua, la Grecia clásica, que era la democracia, no en toda la ciudad griega, pero estaba relativamente expandida.
Bueno, con el advenimiento de Alejandro Magno, y que es ni más ni menos que en la lectura de los atenienses, un provinciano, esos, o sea, lo digo en términos peyorativos porque eran como como se lo consideraban los atenienses, más cosmopolitas. Entonces se empiezan a suplantar un sistema de gobierno democrático por pequeñas tiranías, ¿no? El ser humano empieza a tener el ser humano no, el ciudadano, una distancia con su gobernante muy amplia, no se siente representado por la ciudad, no se siente parte, y entonces surge una suerte de vacío ético, en donde los espíritus más avisados advierten que para ser feliz, motivo puntual de la ética antigua, objeto puntual de la ética antigua, hay que alcanzar la autarquía, la autosuficiencia, ¿no? Entonces, el epicureísmo y el estoicismo van a proveer dos posiciones distintas. Para el epicureísmo, la autarquía se alcanza con la ataraxia, que es un estado de placer constante, sin ningún tipo de perturbación, ¿no? Asimismo, Epicuro, tantas veces pensado como ateo, no era ateo, pero atribuía esta misma característica a los dioses. Es decir, los dioses no necesitan de nada, no tienen sed, no tienen frío, viven en un estado de ataraxia permanente. Y entonces ahí viene la conclusión que va a atacar precisamente Lactancio. Si los dioses son así, son el modelo que tenemos que seguir, pero debemos advertir esto, que a ellos no les importa absolutamente nada de lo que pase entre los seres humanos. Es decir, no les importa porque viven una vida completamente feliz. ¿Cómo van a dignar a mirar a los míseros mortales? ¿Sí? Bueno, Lactancio va a decir que esta concepción de la divinidad implica que directamente una negación de la divinidad. Habría que rastrear, esto me llamó la atención cuando lo estaba estudiando, si no arranca ahí la concepción de que efectivamente Epicuro era ateo, ¿no? Como una consecuencia de la lectura de los textos epicúreos por un cristiano y no de Epicuro mismo. Entonces, bueno, Epicuro negaba, en otras cosas, indirectamente la existencia de Dios y, por supuesto, negaba la providencia. Pero también negaba la posibilidad de que Dios, en este estado de ataraxia constante, de imperturbabilidad, bueno, ya me estoy quedando corto de tiempo, ya termino. En ese estado, quiero decir, no podía ni airarse ni hacer el bien, ninguna de las dos cosas. Bueno, en segundo lugar, los estoicos tenían una noción bastante similar, pero asumían que Dios era una suerte de providencia. Es decir, para decirlo con otras palabras, toda la realidad es racional, entonces todas las cosas que ocurren de acuerdo con una razón a la que llaman logos, y entonces hay un plan divino que se puede seguir, pero también los estoicos pensaban que la autarquía se podía alcanzar por medio de la apatía, que es la capacidad de precisamente de no ser afectado por aquellas cosas que no podemos controlar. Esta misma capacidad también la tendría Dios, y la forma, digamos, de adquirirla es tener una vida lo más racional posible, en este sentido, ajustada a la providencia divina, ¿sí? Bueno, en estas circunstancias, los estoicos lo que hacían era atribuían a Dios todo el bien, pero negaban que pudiera hacer el mal. Entre esas dos posturas, Lactancio se va a referir precisamente a la ira de Dios, ¿no? Él va a hablar del bien y del mal con estos términos. Gracia va a llamar a todos los bienes, ira va a llamar a todos los males que hay en Dios, ¿sí? Y el punto es, Dios, dice Lactancio, tiene que poder airarse, es decir, debe airarse. ¿Y por qué es esto? Bueno, primero y principal, él asume que tenemos que retrotraernos para explicar esta cuestión a la naturaleza del ser humano. Entonces, después de pasar lista por las concepciones más clásicas, es decir, que el ser humano es racional, que el ser humano es risible, como decía Aristóteles, en realidad dice que el ser humano lo que tiene de distinto respecto de todos los seres que pueblan la Tierra es el poder de percibir la fuerza y la potestad divina. Es decir, no hay otro ser sobre la Tierra que pueda percibir eso. Entonces, ya ahí tenemos
un punto de arranque. ¿Cómo se percibe este poder y esta fuerza de la potestad divina? Bueno, por la verdadera religión, o sea, la religión cristiana, que después vamos a llamar católica, apostólica y romana, ¿sí? Y entonces, ahí va a dar el punto clave de Lactancio, es indirectamente, por medio de una pregunta, dice esto: ¿cómo se podría sostener y conservar la propia religión sin el miedo? Es decir, fíjense que lo dice así impunemente, ¿no? No sabe que después, siglos más adelante, Hobbes va a decir lo mismo para escándalo del género humano, ¿no? Entonces, realmente es una cosa maravillosa del dispositivo teórico que está bueno, valga la redundancia, disponiendo Lactancio. Bueno, hay otros elementos que interesa destacar, pero sobre todo esto, el temor y la ira de Dios es, en primera instancia, un elemento de cohesión social, porque ni las leyes ni la religión se pueden imponer sin miedo, sin miedo. Bueno, entonces, en ese sentido, él va a afirmar que los epicúreos están totalmente equivocados y los estoicos tienen razón en un aspecto, pero no en el otro, no atribuir la posibilidad de airarse. Y el problema, dice Epicuro, ya termino, Ernesto, es que hay dos tipos de ira. Una ira que proviene de la virtud y una ira que proviene del vicio, ¿no? La ira que proviene del vicio es un tipo de furor, dice, o sea, una especie de locura. Y la ira que proviene de la virtud consiste en la contraparte del amor. Que dice, quien ama la virtud no puede no odiar los vicios. O sea, no se puede airar con esto. Creo que tiene razón, ¿no? Siempre, entre paréntesis, lo he pensado, después de leer varias veces la tipificación de los pecados capitales, que la ira era un pecado que tenía un aspecto positivo, te habría que sacarlo de ese canon, y la envidia también, ¿no? Si bien la envidia es ver con malos ojos el bien del otro, en algunos casos hay que ver con malos ojos el bien del otro, indudablemente, ¿no? O sea, que a un narcotraficante le vaya bien, hay que verlo mal, si no, por ejemplo. Pero bueno, no quiero extenderme en opiniones más personales, aunque ya he dado bastante. Lo que sí, de remate de todo esto, y por eso les decía que están interconectados los textos acerca de la creación de la obra, bueno, acerca de la creación, acerca de la ira, acerca de las instituciones, porque lo que dice finalmente es que incluso en la propia naturaleza del ser humano está justificado esta posibilidad de airarse, porque la ira tiene un asentamiento en el hígado, ¿no? Así de extraño como parece, dicho de esta forma, lo que está pensando es en bueno, en la medicina hipocrática, donde del hígado, el hígado produce la bilis y la bilis produce el temperamento colérico, ¿no? Entonces, hay incluso en el ser humano algo físico, material, que hace que nos permita airarnos, y entonces la ira, en algún punto, tiene que ser algo no solo divino, sino también natural, y tiene que tener un aspecto positivo, incluso en el hombre. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julián. A continuación, vamos a escuchar la ponencia de Nicolás Martínez Sáenz. Nicolás es profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata y es ingeniero en informática por la Universidad FASTA. También es doctorando en la Universidad Nacional de La Plata con el tema Andrés el Capellán, dialéctica y juego de amor. En esta ocasión nos va a leer su trabajo que se intitula La Euterapelía, recepción de los primeros cristianos, recepción en los primeros cristianos y en los padres de la Iglesia. Bueno, gracias Ernesto. Lamento que Julián me haya predispuesto al auditorio con un tema tan complicado como para que yo ahora aborde la euterapelía, que es en cierta forma la virtud del juego.
Voy a leer del texto del Word, así que Ernesto, donde esté a los 8 minutos, avísame que me quedan 2 y interrumpime. Dale, Tomá. ¿Bien? espectacular. Bien. Bueno, el trabajo lo separé en 3 partes. Una donde me parece que está planteado el problema de la eutrapelía, que es en la obra de Aristóteles, ¿no? Aristóteles plantea el problema no en la ética, ¿no? Porque la eutrapelia es una virtud que la presenta en las 2 éticas, Eudemia y Nicómaco, sino que lo plantea en la política Aristóteles, el problema. Y Aristóteles en la política, en el último libro de la política, plantea el problema del descanso, ¿no? Que se sucede y precede al tiempo de trabajo y que es necesario para la vida humana, y es donde encontramos el tiempo para los juegos. En griego se utiliza el término paideie, ¿no? Entonces, lo que dice Aristóteles en la política es esto, ¿no? Pero si esto es imposible, o sea, está pensando en que el juego sea el fin de la vida, porque por supuesto no lo puede ser, ¿no? Si esto es imposible, y más bien hay que practicar los juegos en medio de los trabajos, pues el trabajo fatigoso necesita descanso y el juego es para descansar, mientras el trabajo va acompañado de fatiga y esfuerzo. Por eso hay que introducir juegos, vigilando el momento oportuno de su uso, con la intención de aplicarlos como una medicina. ¿Bien? Ahí me parece que está el problema planteado de Aristóteles, ¿no? Cómo aplicar juegos durante los descansos como una medicina. La respuesta de Aristóteles no está en la política, sino que está en la ética, ¿no? Y aparece analizando la eutrapelia como una virtud ética, ¿no? Como un término que en español muchas veces se traduce, a mi juicio, no muy bien, como agudeza o gracia, ¿no? De hecho, en la Real Academia Española está el término eutrapelia, así podemos seguir hablando de eutrapelia. Bueno, decía que el análisis aparece en las obras de Aristóteles. Y ahí afirma la importancia de la distracción con juegos, ¿no? O sea, otra vez aparece el término este de paidillas, ¿sí? Donde para Aristóteles, en los juegos, en esta distracción con juegos, se da una relación social y se da un comportamiento que es correcto y otro que es incorrecto, ¿no? El filósofo de alguna manera identifica este comportamiento con el del hombre gracioso o el eutrapelo, sería el hombre que tiene la virtud de la eutrapelia, ¿sí? Frente a 2 extremos, ¿no? Acá recordemos que la virtud de la ética las presenta siempre como términos medios entre 2 extremos, ¿no? Entonces, un término extremo sería por exceso, sería el exceso de eutrapelia. Aristóteles lo está pensando en los bufones, en los bufones vulgares que se ríen de todo y molestan con las risas, ofendiendo. Y el otro extremo serían los que no provocan risa y no son capaces de hacer un chiste, ¿sí? O tener una mínima gracia o broma, ¿no? De alguna manera, ¿quién es el eutrapelo? Bueno, es el que sabe cómo, cuándo, en qué medida y con qué jugar durante los descansos, ¿no? Y es importante advertir que este tiempo de descansos no hay que confundirlo tampoco con el término de ocio griego, ¿no? Que tiene que ver con la verdadera ocupación del ser humano, que es la felicidad, sino que este descanso, en ese sentido, el tiempo de ocio se opondría al tiempo de trabajo / descanso, ¿no? Bueno, pasaría, así no me demoro demasiado en esto, a analizar un poco cómo este término, eutrapelia, cómo es recibido o qué importancia tiene en el mundo de los primeros cristianos, ¿no? Y para eso hacer un pequeño desvío, pensando en la actitud antilúdica que está muy presente en los padres apologistas respecto del mundo grecorromano. Como bien decía Julián, estos primeros apologistas no iban a estar pensando en la ira de Dios, sino que de alguna manera tenían que criticar fuertemente las costumbres romanas, ¿no? Y uno puede pensar, un poco siguiendo la línea de John Huizinga, del Homo Ludens, que el elemento lúdico en el mundo grecorromano está en primer plano, ¿no? Desde esta expresión de pan y circo que pide el público a las autoridades políticas, pinta bien a la sociedad romana de los primeros siglos, ¿no? Y estos primeros cristianos identifican en estos juegos y en los espectáculos, ¿no? De los circos, que tienen las costumbres romanas, paganas, se plantan, digamos, frente a esa cuestión,
tomando una consigna central del cristianismo, ¿no? La antítesis entre Dios y demonio, al cual el demonio se lo puede idolatrar a través de diversas prácticas lúdicas, ¿no? Entonces, yo hice en el trabajo muchas citas, pero acá las paso muy por arriba. Algunas citas de Tasiano, ¿no? Tasiano es un apologeta antigriego, ¿no? Tiene este texto que se llama Discurso contra los griegos, se opone a los espectáculos del circo, al teatro. Juan Crisóstomo, quizás el padre de la Iglesia de Oriente, es uno de los que más radicalmente se opone al juego. De hecho, hay una expresión, la leo breve, dice, no es Dios quien concede el juego, sino el diablo. Directamente vincula el juego con el diablo. Y después dice, bueno, no hay cosa tan ajena al varón cristiano y tan fuera de lo que se profesa como buscar recreaciones, entretenimientos y deleites. ¿Bien? Eso por el lado, digamos, griego. Por el lado latino tenemos a Tertuliano en el tratado polémico de espectáculos, sobre el espectáculo, donde condena los juegos, los espectáculos, que fundamentalmente los ataca por promover al culto del emperador y que estos espectáculos están bajo la protección de los dioses, ¿no? De alguna manera ve que la esencia del juego es la idolatría y de ahí vienen todos los problemas, ¿no? Y esta capacidad del juego, como dice Huizinga, que ningún análisis biológico explica, de hacer perder la cabeza a uno, ¿no? Entonces, ahí radica la esencia del juego, pero también el problema para estos padres cristianos, que Tertuliano dice, si me entrego el juego, no me puedo entregar a dos señores, ¿no? Citando el pasaje evangélico de Mateo. La misma actitud se repite, la podemos ver repetida en Ambrosio de Milán, dice que, bueno, creo que hay que prescindir no solo de los excesos, sino de todos los juegos. Y en Agustín de Hipona también podemos rastrear en las confesiones, Agustín diciendo que en los años de niñez no se puede dedicar a estudiar y que desobedecía no porque eligiera algo mejor, sino porque por amor al juego, ¿no? Y también recordamos las críticas que hace Agustín de su amigo Alipio respecto a que iba al circo y, bueno, y se entretenía con otras cosas que no debía. Lo que me interesa rescatar, no sé cómo vengo de tiempo, Ernesto. No, bien, todavía no llegamos ahí. Estamos bien. Bueno, el último apartado, digamos, la traducción que tiene el término eutrapelia, digamos, primero el primer sentido negativo que aparece, ¿no? Porque aparece en el griego de Pablo, de Tarso, en la carta a los Efesios, aparece el término eutrapelia en este contexto, ¿no? Como Pablo exhortando, digamos, a los Efesios a una mejor vida, ¿no? Y a participar de la herencia de Cristo y de Dios. Entonces les dice, la fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros, como conviene a los santos. Lo mismo de la grosería, las necedades o las chocarrerías, esa es la traducción de la Biblia de Jerusalén, eutrapelia, o sea, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias. Fíjense en que la disyunción hace que evidentemente el sentido ya cambió. O sea, el sentido aristotélico acá está totalmente perdido en la carta esta de Pablo. Sentido positivo, ¿no? Digamos que en la tarde antigüedad el término ya había adquirido otros sentidos casi más parecidos al griego bomoloquia, y que se usaba para describir a quien era un eutrapelo como un charlatán y alguien despreciable. Hay un teólogo que es Hugo Ranner, que tiene un texto que se llama El hombre lúdico, que advierte que más allá de las traducciones que podemos hacer, es clave que Pablo pone acá la eutrapelia en un sentido negativo, y es el sentido que va a seguir los padres de la iglesia como Clemente de Alejandría. En el pedagogo dice, por eso aplaudo al apóstol, a Pablo, cuando exhorta a no dejar escapar expresiones de mofa, eutrapela, e impertinentes, ¿no? O sea, otra vez en sentido negativo. Y en la traducción, y esto por ahí es de las cosas más interesantes que encontré, en la traducción al griego, del griego al latín, que hace, digamos, Jerónimo, en la Vulgata, el término latino es scurrilitas, que digamos tiene un sentido peyorativo también fuerte, siguiendo la línea de Pablo. Esta actitud, digamos, antilúdica de los padres de la iglesia y el olvido de la virtud de la eutrapelia dentro de la cultura cristiana occidental es una invariante que va a estar presente en mucho tiempo, durante varios siglos, hasta que recién en el siglo XII, en el occidente latino, se prepara un terreno más propicio para que el juego aparezca o emerja como una cuestión preocupante en la cultura occidental cristiana, ¿no? Hay varios elementos del siglo XII y XIII que, bueno, pueden hacernos pensar en cuestiones que tienen que ver con el juego. Bueno, eso está analizado
en el Homo Ludens de Huizinga, las formas lúdicas que adopta la universidad, la vida de los goliardos, el ámbito ocioso de la corte, bueno, el texto de Andrés de Capellán, por ejemplo, también. Y bueno, pero fundamentalmente hay un hecho también importante, que es la recuperación que hace Tomás de Aquino de la eutrapelia, pensándola siempre como en el ámbito circunscribiéndola, diciendo, bueno, Aristóteles habló de la virtud del juego, y cuando yo insulto a otro, acá Tomás dice, bueno, cuando no lo hago para deshonrar, sino que lo hago para cuando quiero corregir a alguien por diversión o por chanza, dice, y cuando están dadas las condiciones de vida, no hay pecado, ¿sí? Entonces, para Aristóteles, de alguna manera considera que el hombre eutrapélico es aquel que convierte dichos u hechos en motivos de recreo, ¿no? Y de esta manera, creo, con otros autores también, que Tomás reingresa al juego, digamos, a la cultura occidental cristiana, dándole un sentido positivo, y van a seguir muchos tratadistas del juego del siglo XVI, XVII, XVIII, van a recuperar esta línea, si se quiere, tomista, para pensar al juego como algo positivo en la vida, siempre y cuando, como dice Tomás, no haya excesos ni defectos, que va a pensar que ahí hay pecado, ¿no? Cuando me sobrepaso en las acciones jocosas que sobrepasan la norma de la razón, donde pierdo o tengo pasión por el juego, y no considero las circunstancias, ¿no? En la línea de Aristóteles, ¿no? Me vuelvo alguien que bromea y molesta con las bromas, o por el defecto, sería aquel que no es capaz de hacer un chiste ni alegrar a los demás, ni conseguir que los otros bromeen. Bueno, básicamente quería hacer este recorrido que me parecía interesante, como de alguna manera, como a partir de Tomás, fundamentalmente de lo que ocurre en el siglo II y XIII, pero en la traducción de la eutrapelia de Tomás, bueno, hay una línea importante de muchos tratadistas, muchos de ellos españoles, que recuperan las bondades del juego para la distracción de la vida, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Estamos cerca de que se agote el tiempo de la reunión, así que cerramos esta, abrimos otra y arrancamos con la presentación de Gerardo, ¿sí? Buenísimo.